trajimos una Biblia, hermanos, les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible, y que en señal de aceptación de este reto la pongamos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor. Háblanos a cada uno en lo particular y tal vez tienes un mensaje también para nosotros como iglesia, como comunidad, como pueblo tuyo. Estamos dispuestos, Señor, a oír tu voz. Por favor, bendícenos con palabra tuya de aliento, de consuelo, de esperanza, de desafío, de disciplina. Lo que tengas para nosotros hoy, Señor, por favor, dánoslo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el primer domingo del año eclesiástico, hermanos. Estamos arrancando recién sus marcas, listos fuera. Ya comenzamos de alguna manera el día de ayer, primer culto de la iglesia, en fin de semana, el culto de sábado, pero ahora es el primer culto de las 12. Iba a hacer una cosa, hermano, iba a hacer algo. Voy a predicar yo. Gracias. Es que ayer, el domingo pasado dije, voy a predicar Eli y todos aplaudieron. Sí, mucho. Estoy bromeando. Sí dije, voy a predicar Eli y todos aplaudieron. Dije, muchas gracias. Dije, si quieren que predique siempre. Pero no tiene nada que ver con celo ni nada. Al contrario, estamos muy agradecidos, mi familia y yo, por el amor que nos tienen como familia. Muchas gracias, de veras, de veras. También sabemos que hay quien no nos quiere y esas cosas, pero son más los que nos quieren. Y gracias por ustedes que nos quieren, nos respetan, nos toleran, tienen gracia para nosotros, sabiendo y conociendo que somos personas imperfectas, absolutamente imperfectas, pero muchas gracias por su amor, su cariño. Montones de ustedes oraron por nuestro hijo, por su examen profesional y estamos muy contentos. Después tengo algo que contarles al respecto porque lo voy a usar como ilustración, algo que experimentó él en su examen, pero gracias por su amor. Y eso que dije es una broma, pero sí le dije a mi hijo, dije que ibas a predicar y te aplaudieron, ¿qué onda? Yo me paro, nunca aplauden, pero esa era una broma, por supuesto. Pero estamos iniciando nuestro año eclesiástico. Y estamos leyendo el libro de los Hechos. Ya vimos el nacimiento de la iglesia. Incluso leímos textos bíblicos de antes de que naciera la iglesia, lo cual queda muy adecuado con eso de que estábamos por iniciar el año y ahora estamos iniciando el año y estamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y el sermón, si tiene un nombre, es la riqueza de la iglesia es el poder de transformación. Un maestro hizo un examen, prueba así de asunto de opinión, de conciencia, con los muchachos y les dijo: miren, si se encontraran a un genio de la lámpara y les diera un deseo solamente, ¿qué pedirían? Todos, el 100% de ellos inició su respuesta con la palabra cambiaría. Todos dijeron eso: cambiaría mi situación familiar, cambiaría mi economía, cambiaría el mundo, esas cosas, ¿no? Una concursante de Miss Universo tendría que decir eso: cambiaría el mundo para que haya paz mundial. Pero todos iniciaron con cambiaría. Y de hecho uno dijo que cambiaría a sus amigos. Resulta que cambiar es importante. Estamos todos de acuerdo. En ocasiones no solo es importante, es vital. Usted va al médico y le checan sus niveles de colesterol y de azúcar y esas cosas y le dicen: no coma más pan, no tome más refresco y olvídese del azúcar y no sé qué. Tiene que cambiar usted porque eso es asunto de vida o muerte. De hecho, si tiene presión alta, la cosa está peor porque le prohíben que la sal. ¿No es cierto? Y eso que sin sal, Dios mío. Es horrible, supongo yo, pan sin sal. Se dice a alguien aburrido, pues imagínense la vida sin sal. Pero hay que cambiar. A mí me dijeron, además del azúcar, además de la sal, porque tengo las dos cosas, pues 0 gluten también. Y verdad, tocaya, porque aquí tengo tocayos, acá tengo otro tocayo, y entonces nos abstenemos de eso. Y es vital, porque eso es asunto literal, de vida o muerte. Así es que cambiar en ocasiones es asunto vital. Pero resulta que en la Biblia encontramos, no solo en este pasaje que vamos a leer, pero en este pasaje de manera especial, encontramos que Dios es un Dios que transforma y que usa su iglesia para transformar. De hecho, es su iglesia el instrumento de Dios para transformar. Por eso digo que la riqueza de la iglesia radica en eso, en el poder de transformación que Dios le confiere por la presencia de su Santo Espíritu entre nosotros. Y esto lo encontramos claramente explicado en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 11. Se lo leo, me siguen con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración
la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es una historia hermosa y hay una transformación no solo de una persona, sino incluso de una comunidad. Pero digo lo siguiente: no estamos seguros si es un evento histórico real, pero está en los libros de historia. Algunas personas piensan que es una historia construida, que sucedió de otra manera, pero que más o menos sucedió, pero como sea, se los cuento tal como aparece en los libros de historia. Se dice que en alguna ocasión Francisco de Asís, aquel que fundó la orden de los franciscanos, de hecho es un pre-reformador en la historia de la iglesia cristiana. Se puede identificar al llamado San Francisco de Asís, se puede identificar como un pre-reformador. De hecho, no reformó más la iglesia porque era demasiado temprano. Si hubiera intentado alguna cosa más grande, seguramente hubiera fallecido como mártir o algo así, pero él se la llevó más despacio. Pero fue un reformador. Debo contar algo de su historia para que entendamos la dimensión de lo que pasó en la plática que él tuvo con Inocencio III, el Papa en esa época. Francisco no se llamaba Francisco. Era el hijo de un comerciante de telas, muy rico, tan rico que los reyes de aquella época le pedían prestado. Y Francisco, que no se llamaba Francisco, iba muy seguido a Francia, que era como ir a California, Hollywood el día de hoy, como ir a Las Vegas, algo así. Él iba de parranda, de juerga, y se vestía como si fuera de Francia. No era de Francia, se vestía así, y por eso le decían Francesco, y de ahí viene el nombre Francisco, que no es su nombre original, era más bien un apodo para referirse a su estilo de vida mundano. Pero el tipo un día tenía religión, era la religión de aquella época. Iba a la iglesia de vez en cuando y esas cosas, fue bautizado y esas cosas, pero un día leyó el Nuevo Testamento y particularmente el Sermón de la Montaña, impresionó su vida, y particularmente la bienaventuranza número 1, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres porque Dios es el reino de los cielos. Y entonces incluso hizo un voto de pobreza. Él habla de una conversión bárbara, él habla de un Dios que le da una visión y que le dice algo así como: sana mi iglesia, algo así como: transforma mi iglesia. Y él inicia una reforma moral. Su reforma es moral y exhorta a todos a no poseer cosas y a liberarse de la riqueza. Un día empieza a sacar cosas de su casa y a regalar a los pobres, a tirarla, a regalar a los pobres, y su padre lo regaña: ¿qué estás haciendo? Incluso su padre lo acusa. Llegan a un juicio, y en el juicio se dice que están ahí luchando contra su padre. Y en el juicio le dice: papá, es que el dinero y las joyas y las telas te corrompen el corazón, te poseen en lugar de hacerte libre, libérate de eso, le está diciendo. Y el padre le dio un argumento poderoso y le dice: ¿de qué hablas? Si lo que traes puesto yo te lo di. Traía sus ropas elegantes. Dijo: ah, sí, y que se las quita. Era invierno y estaba nevando, y se quitó toda su ropa. O sea, cuando digo toda, digo toda. Se quitó toda su ropa y dijo ahí delante del juicio: ya no tengo nada tuyo, así es que no te pertenezco. Y se echó a andar, salió, dejó sus huellas en la nieve, y una señora por ahí le dio frío, le dio el olor de que tuviera frío, y ya ve que da frío ajeno. ¿Sí ha tenido frío ajeno usted? Que ves a alguien y dices: hasta frío me das, pero el que tiene frío le dio frío ajeno, y agarró una túnica del labriego de aquella época, se le echó encima, y es la que usó, y es el hábito franciscano hasta la fecha. Y este precioso convertido, pues yo creo que era convertido, fue con Inocencio III, el Papa en esa época, para pedir su aprobación para su orden monástica, en donde el voto era la pobreza. Y caminando por ahí entre las hermosas construcciones, los edificios hermosos, las capillas y las catedrales hermosas, llenas de plata y oro y bronce, el Papa Inocencio III le dice a Francisco: mira, ya ves, la iglesia ya no puede decir más: no tengo plata ni oro. Y Francisco replicó y dijo: cierto, y la iglesia tampoco puede decir ya más: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Qué triste, ¿no?
Podemos tener oro y riquezas, pero si no podemos decir a la gente, sé transformada por el poder de Dios, somos miserables y pobres. Y el problema es ese, que la iglesia no es oro y plata, la iglesia no es edificios y cosas lindas, la iglesia es poder transformador. Ahora, si para ejercer el poder transformador necesitamos unas instalaciones, pues hagámoslas, pero esas no son la iglesia. Ese es instrumento de la iglesia. La iglesia es la gente y el poder del Espíritu Santo obrando en la gente para transformar vidas. Así es que vayamos al pasaje que ya leímos, pero ahora para estudiarlo y encontrar esa riqueza de la iglesia, que ya dije, no es dinero, ni oro, ni plata, sino ese poder, esa capacidad que Dios da a su iglesia para transformar lo que va tocando en la vida. Y primera enseñanza, cuando la iglesia realiza su tarea transformadora, perdón que por ahí anda un insecto que me quiere mucho parece, cuando la iglesia realiza su tarea, transforma la realidad humana. Y estoy hablando del individuo, transforma la realidad humana. Pedro y Juan subían al templo, está este hombre que fue llevado ahí para pedir limosna, extiende su mano, míranos, le dice, y él, si me dice que mira, todos me avientan la moneda, todos me dan así nomás, si este me está diciendo míranos, algo grande me va a dar. Y míranos, y extendía tal vez sus 2 manos para recibir lo que le iban a dar, y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. El nombre de Jesús de Nazaret, lo tomó de la mano y dice, levántate. Y aquel caminó y entró brincando, incluso alabando a Dios. Es común en aquellos días como en los nuestros que la gente se acerca a los templos, llaman iglesia algunos a los templos porque se supone que la gente que va al templo pues va en modo religioso, ¿no? Va en modo bonachón, va en modo solidario. Cuando anda en una fiesta está en modo gastalón, en modo egocéntrico, ¿no? En modo ahorrativo. Si vas a una feria, pues para poder meter muchos, vas a donde hay máquinas de apostar, yo qué sé, pues vas en modo tacaño, ¿no? Vas en modo a recibir. Pero cuando vas a la iglesia vas en modo solidario. Y entonces la gente, los necesitados saben eso, y por eso muy a menudo los que piden dinero, limosna, pues están en los templos, en aquella época como en la nuestra. Así que ahí había gente religiosa, gente entrando y saliendo, gente que creía en Dios, gente que era muy devota, gente convertida tal vez, gente verdadera, seguidora del Señor. Había algunos gentiles, algunos que no entraban hasta los atrios del templo porque estaba prohibido para ellos, pero ahí andan, religiosos o creyentes en Dios de diferentes niveles, como el día de hoy en cualquier templo. Hay de diferentes condiciones de compromiso con respecto a Dios. Hay curiosos, hay, ¿cómo se llama? Los que fueron traídos, ¿cómo se dice? Los acarreados, hay convencidos, obligados, hay devotos, deseosos de venir, etcétera, etcétera. Hay de todos y ahí hay gente por todas partes. Y están los sacerdotes judíos y los rabinos judíos, pero aparentemente no pasa nada. Como dice un comentarista deportivo, no pasa nada, no pasaba nada, pero se hace presente la iglesia y cosas pasan. Pasó una mosca, por ejemplo. Eso es otra cosa de pasar. Y resulta que la iglesia de Jesucristo es un templo viviente. Si los que piden van a los templos porque saben que la gente ahí está en modo solidario, pues la iglesia es un templo viviente. Dice la Escritura que cada uno de nosotros es un templo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y también dice la Biblia que todos juntos como iglesia, la iglesia entera, somos templo de Dios. Todos juntos somos templo de Dios. Somos el tabernáculo de Dios, viviente, movible. Así es que usted y yo siempre estamos en modo solidario, porque somos la iglesia, porque estamos en las puertas de la iglesia, siempre. Y es entonces que la gente, si se acerca a nosotros, podemos ser bendición para ellos. Por lo menos así debería ser. Y aquel hombre paralítico, aquel cojo, experimentó transformación. Mire, hagamos una lista de las cosas que fueron transformadas en su vida, o digamos diferentes maneras de decir lo que le pasó. Pasó de enfermedad a salud, eso es lo más evidente. Hubo desde el punto de vista físico un cambio radical. Sus pies se fortalecieron, tal vez hasta estaban chuecos, porque dice el escritor sagrado, Lucas, ¿no? Que se fortalecieron sus pies y sus tobillos. Tal vez alguien le platicó y tal vez hasta se movieron los pies en el milagro y se enderezaron y se fortalecieron. Y pudo entrar incluso corriendo, saltando, no solamente caminar, sino saltar. Si saltó quiere decir que estaba bastante sano, ¿no? Y para no haber caminado antes y ahora resulta que hasta salta, debió ser un milagro bárbaro. De enfermedad a salud, de limitación a plenitud.
Ya no fue más un discapacitado. Estaba limitado antes de eso, ahora está pleno, puede hacer lo que sea. De dependencia a utilidad. Nunca más tendría que ser llevado a cuestas. Ahora podría trasladarse por sí mismo a donde quisiera. De objeto de ira de Dios a objeto de amor de Dios. Y déjeme le explico por qué digo que de objeto de ira. Porque en aquella época se creía que las personas estaban enfermas porque Dios los odiaba, porque Dios tenía juicio contra ellos. Entonces él estaba enfermo porque era objeto de la ira de Dios. Entonces si se le fortalecieron los pies, se le quitó la enfermedad, entonces quiere decir que Dios lo perdonó y que ahora es objeto del amor de Dios. Así es que pasa de objeto de ira en su concepto y en el concepto de la gente a objeto del amor de Dios. De necesitado a siervo. Ahora puede ayudar a otras personas cuando antes tenía que ser ayudado siempre. De uno de la puerta a uno del interior. Está en la puerta, ahí lo pusieron. ¿Por qué? Porque hay diferentes atrios. En realidad al templo, lo que dice templo no se podía entrar. Nadie entraba salvo los sacerdotes. Pero él estaba en la puerta de los gentiles seguramente para abarcar a una mayor cantidad de gente. Ahorita explico más eso. Pero ahora está en el interior, alabando allí donde alaban los demás. Entra con los apóstoles. Así es que de uno que está en la puerta a uno que está en el interior. De un buscador de limosna a un dador de alabanza. Oiga, sí fue cambio. Sí fue bastante cambio el que experimentó este hombre. Entró andando y saltando. Nunca lo había hecho antes. Y a pesar de lo impropio que pudo haber sido su acción, resultó en alabanza. Aquí entra alguien saltando y brincando y le caen dos diáconos, ¿no? Y me lo ponen horizontal o alguna cosa. O lo exhortan, pues. O lo silencian o alguna cosa. Supongo yo que puede pasar algo así, pero aquella ocasión valía la pena. Es probable que algunos se hubieran molestado incluso alegando irreverencia y desorden, pero queda claro que la transformación de un ser humano es más importante que la tradición o los conceptos de orden en las religiones. Ustedes y yo, la iglesia, hemos sido llamados a hacer la gran diferencia en la gente. En la gente de todos tipos, iba a decir gente necesitada, pero toda la gente está necesitada, incluso nosotros, usted y yo. Dios no ha dejado de hacer milagros, como dicen algunos. Hay algunos en el mundo de la teología que su doctrina se llama cesacionismo. Ellos dicen que ciertos dones espirituales cesaron, ya no existen, ni las lenguas, ni diversos de lenguas, ni interpretación de lenguas, ni milagros, ni señales. Dicen ellos que eso ya cesó. Yo no puedo creer eso. A Dios no lo podemos limitar. Dios puede hacer lo que quiera y hace milagros en la vida y cosas sobrenaturales. Es decir, milagros sobre cosas sobrenaturales, porque llamamos milagros a muchas cosas, usted y yo, al milagro de la vida, al milagro de un amanecer, pero también hablamos de milagros y nos referimos a cosas sobrenaturales. Dios sigue haciendo cosas maravillosas y regularmente me parece que Dios opera justamente cuando nosotros hemos hecho todo lo necesario y no se ha resuelto el asunto. Porque en aquella época aquel hombre, pues si hubiera habido una silla de ruedas, pues le consiguen una silla de ruedas. Si hubiera habido una andadera, pues una prótesis, pues se la ponemos, ¿no? Pero no había esas posibilidades y entonces fue necesario que el poder de Dios se manifestara, además como señal de su poder y como señal para la evangelización. Pero el día de hoy hay otras cosas incluso más graves que estar cojo, cosas más graves y más difíciles de sanar también el día de hoy entre nosotros. Cosas ¿a dónde llevamos? ¿A qué puerta llevamos a esta persona para que sea sanada de depresión, de estrés, por drogadicción, de alcoholismo, homosexualismo, baja autoestima, la tragedia de un divorcio, el sentimiento de abandono, la tristeza crónica, bulimia, anorexia, soledad, tristeza, amargura, ganas de no vivir y muchos vicios más, además de drogadicción y alcoholismo, muchos vicios más, el juego, la comida, la televisión, lo que sea. Y no hay puerta de templo a donde ser llevados que valga la pena para que pidan algo, limosna y sean bendecidos, salvo la puerta de la iglesia, espiritualmente hablando. Nuestra puerta, nosotros somos templo de Dios espiritualmente hablando. Y si la gente viene a nosotros necesitada, pues cumplamos nuestra misión, nuestra tarea como iglesia. Insisto, Dios sigue haciendo milagros hoy. No han cesado sus milagros. Pero Dios siempre actúa cuando nosotros hemos hecho todo lo necesario y luego Él hace lo demás, porque donde terminan las fuerzas del hombre comienza el poder de Dios. Donde se acaba el camino del hombre se abre una brecha hacia Dios. Donde quiera que la iglesia realiza su tarea, transforma la realidad humana. Cosas pasan cuando la iglesia llega. Individuos son transformados cuando la iglesia llega. Perdonen que insista en esto que les cuento a menudo. Por eso lloro cuando se bautizan personas. Hay quienes creen que cuando estoy bautizando y lloro es porque alguien me pisó. Ya lo pisó el bautizante, es el candidato ese. O traía las uñas muy largas, lo rasguñó. Yo digo eso porque en ese deporte del agua, ¿cómo se llama el deporte ese? El waterpolo. Dicen que sí, que se dejan incluso las uñas largas los jugadores y que por debajo se dan con todo.
Pero no, en el bautisterio no pasa eso, les aseguro que no. No lloro por eso. Lloro porque está bien fría, ¿no es cierto? No es cierto, aquí la calentamos. No, pero me da por llorar porque sé de dónde viene esa vida, porque conocí a esa persona en situaciones de suicidio, tercera vez que intenta suicidarse, y luego le pregunto, ¿y ha decidido ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida? Y me dice, sí, le entrego mi vida. ¿Cómo quiere que no estalle en lágrimas? Si supe que antes quería hacer otra cosa con su vida y ahora se la quiere entregar al Señor, por supuesto que me hace llorar. Pero es la obra de Dios por medio de su iglesia, transformando personas, transformando la realidad humana, transformando ese individuo. Atiendo a jóvenes que están tristes, no tienen propósito, y de repente se integran a la iglesia y a una zarza, y al rato están sirviendo al Señor, y al rato son diáconos, y al rato van conmigo y me dicen, pastor, quiero entrar al seminario. ¿Qué? Y entonces veo el trecho de camino que anduvo desde allá, el despropósito, la desesperanza, y ahora resulta que quiere ser siervo de Dios porque experimenta un llamado. Y entonces me digo, gloria a Dios, es Dios obrando en las personas. Hasta el rostro se les ve diferente cuando Dios toca a las personas por medio de su iglesia y transforma las vidas. Y estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes podríamos poner como ejemplo nuestra propia vida. ¿Cómo fue usted por primera vez a la iglesia? Yo tenía 17 años, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, literal. Literal todas las palabras, todas las que dije. Flaco, sí es flaco. Ojeroso, soy ojeroso, yo lo sé. Tengo los ojos así como hundidos. Así, me dicen siempre, ¿qué, tiene sueño o qué, pastor? No, así tengo los ojos, están a medio cerrar. Flaco, ojeroso y sí, cansado. Y sí, sin ilusiones. Pero la iglesia ahí, un grupo, puñado de chamacos. Ni siquiera una iglesión así lleno, no había más de 20 personas ahí. El pastor Abel Gómez estaba predicando, no más de 20 personas. Parecíamos canicas en bandeja, así, todos separados. Porque por cierto, así ni muy unidos, no crea que muy unidos, todos bien fervientes, todos así, aleluya, el Señor. No, hasta chismes y pleitos entre ellos. Porque así son a veces las uniones de jóvenes, y esa así era en ese momento. Lo recuerdo bien. Así que no era una gran experiencia sobrenatural, maravillosa. No vi fuego caer ni lenguas de fuego sobre las cabezas. Nadie habló en lenguas. Para nada. Era algo bien, bastante simple y sencillo. Pero ahí estaba yo sentado en casi, yo creo, la última banca. Así del lado izquierdo, si entras por la puerta. Y el predicador amenazando con aventarme el púlpito. Y yo recibiendo la palabra y decido que sí. Y ese flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones, pues ahora está predicándoles el evangelio a ustedes. Estoy seguro que cualquiera de nosotros puede hablar de su propia experiencia y cómo el Señor, ciertamente, por medio de su iglesia, transforma la condición particular de la gente. Por eso, amigo, que nos visitas, eres bienvenido y te invitamos a dejarte transformar por el poder de Dios que inunda su iglesia. Hermanos de Oreb, no perdamos de vista nuestra misión transformadora. De hecho, si como iglesia no experimentamos milagros de transformación en la vida de las personas, si como iglesia esto no acontece, entonces tenemos que hacer algún alto en el camino y reflexionar, porque no estamos siendo la iglesia del Señor. Somos un grupo de personas, punto. Gente que se conoce desde jóvenes, gente que alguna vez fue junta, reunidos a un congreso, qué sé yo, nos conocemos, nos trajeron aquí nuestros padres. Ojalá yo hubiera tenido padres cristianos que me trajeran. Yo me convertí y fui el primer cristiano de mi casa, pero algunos los trajeron los papás, y eso es lo que somos, religión. Como aquellos que estaban ahí en el templo judío, entrando, saliendo, vendiendo, porque en ese momento no estaba Jesús para que purificara el templo. ¿Y usted cree que después de que el Señor purificó no volvieron a hacer lo mismo? Claro que sí, estaban vendiendo ovejas y haciendo un negocio redondo, porque ninguna oveja que trajeras para adorar ahí en tu rancho te la valía. No, esta está muy fea, tienes que comprar una de aquí que valía 10 veces más, y ahí estaba el negocio redondo. Y ahí estaban los cambistas y los que vendían todo. Seguía todo normal, la religión en todo su apogeo. Y nada pasaba, nada extraordinario, nadie transformado. Pero llegan dos preciosos hijos de Dios, Pedro y Juan, y se arma el merequetengue espiritual. Y una vida es transformada. Porque cuando la iglesia realiza su ministerio, transforma la realidad de los individuos, transforma la realidad humana y cosas cambian. Por eso, hermanos míos, hermanos de la iglesia, no perdamos de vista nuestra misión transformadora. Hemos sido creados como iglesia por Dios para transformar vidas, para que donde quiera que andemos otras vidas sean transformadas. Pero déjenme seguir adelante para luego hacer unas conclusiones muy importantes. En segundo lugar, cuando la iglesia realiza su tarea, transforma la vivencia comunitaria, no solo al individuo, sino la vivencia comunitaria. El texto, versículos 10 y 11 dicen, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa.
y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Qué significará que los tenía asidos? Los agarró, ¿no? No sé si de sus ropas, de sus túnicas, o los abrazó como diciendo gracias, gracias. Yo qué sé, pero dice los tenía asidos. Y luego toda la gente alborotando vino acá. El contexto geográfico es el templo, pero el templo haga de cuenta, una construcción, un edificio cuadrado, como una caja así, por supuesto alta, que estaba dividida en dos, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo solamente podía entrar una persona una vez al año, el sumo sacerdote. Nadie podía entrar ahí, nunca más que un día en especial. Era el lugar santísimo. Era tan así, tan serio el asunto, que cuando el sacerdote entraba amarrado de una soga. Y traía en su final de su túnica cascabeles, campanitas. ¿Por qué? Porque decían, allí es tan santo que en una de estas se muere el tipo. Y las campanitas era para saber que todavía no se moría, que se oía caminar. ¿Y la cuerda para qué era? Pues para cuando dé el azotón jalarlo y no dejarlo ahí. De verdad, así entraba el sumo sacerdote, con campanitas en la túnica y amarrado a una cuerda, porque entendían, ese lugar tan santo que la presencia de Dios puede quitarle la vida. Y el otro lugar, este lugar santísimo, este lugar santo, ahí entraban los sacerdotes a ministrar. Solo sacerdotes, nadie más, levitas, sacerdotes. Cuando se dice que iban al templo, se refiere a los atrios exteriores. Había un atrio al que podían llegar solo los hombres judíos. Ni una mujer, por supuesto, para nada un gentil. Había otro donde podían entrar todos los judíos, incluso mujeres. Se llamaba el atrio de las mujeres. Y justo ahí en la puerta del atrio de las mujeres había un letrero que decía, si un gentil osare traspasar esta puerta, será muerto. Ahí no podía entrar ninguno que no fuera judío. Y había otro atrio más amplio a donde entraba cualquiera. En la puerta de ese atrio, una de las puertas de ese atrio, la puerta la hermosa, estaba este hombre cojo pidiendo ayuda para alcanzar a mayor cantidad de gente. Allí andaban judíos, hombres y mujeres, y seguramente gentiles impresionados por el monoteísmo judío, impresionados por la cultura judía, y querían aprender de ellos, querían saber de ellos su fe, porque les impresionaba y porque les gustaba más que sus dioses que ellos tenían en su propia religión pagana. Este es el contexto del lugar. Sin embargo, no ha pasado nada ahí. Todo sigue igual. Hay una canción de Alberto Cortés, en realidad es un poema de otra persona, pero él le puso letra, que dice, piedad, Señor, piedad, para mi pobre pueblo, para mi pobre gente que morirá de nada. Él la canta en un disco que se llama Soy un charlatán de feria. Yo sé que algunos no saben ni quién es Alberto Cortés porque es muy viejo para ustedes. Ustedes son de no sé qué, Jesse Joy para acá. Pero Alberto Cortés dice en su disco, yo que soy un trotamundos de norte a sur, de este a oeste, confirmo que hay en el mundo muchos pueblos como este, pueblos de plácida panza, tendidos al sol, en donde no pasa nada. Pero llegó la iglesia, no a ese pueblo, sino a este pueblo, y pasó algo. Y entonces no solamente es sanado una persona, sigamos la historia ahora, es sanada la comunidad, transformada la comunidad. La gente empieza a murmurar, ¿qué está pasando? No es este el que sí es, y que hace parado, y que hace saltando, y que hace abrazando a esos dos individuos, y se corre el chisme, y sanó, y lo tomó de la mano, porque Lucas ni siquiera es uno de los apóstoles. Y posiblemente Lucas no está aquí en este momento porque él andaba más con Pablo. Así es que esta historia se la contó alguien a Lucas. Lucas es el investigador. Él hace un recuento, investiga, entrevista a personas. Así es que Lucas nos confirma que el asunto no solamente transformó la vida de una persona, sino que transformó la vida de una comunidad. Por lo menos la impactó fuertemente a esa comunidad. ¿Sabe una cosa? Los que son de mi edad, ¿cuántos tienen más de 40 años de ser cristianos? Levanten su mano. ¿Cuántos aquí tienen más de 40 años? Bueno, voy a bajar la cuota porque hay muy poquitos. ¿Cuántos más de 35 años tienen de cristianos? Muy bien. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos, que cuando usted y yo estábamos en la escuela, éramos el único cristiano? ¿Cuánto les tocó eso? ¿Que era el único cristiano? Levante su mano. Sí, la mayoría. El día de hoy hay más cristianos. Hemos crecido en proporción. ¿Cómo se dice? Somos muchos más, pero cuando yo era cristiano, no conocía a ningún otro cristiano yo. No tuve ningún maestro cristiano yo. Porque no estuve en una escuela, había escuelas cristianas y no sé qué, y ahí seguramente había maestros cristianos, pero en la escuela pública donde yo estaba, no tuve ningún maestro cristiano de veras. Y es más, si todos criticaban el cristianismo, en la clase de filosofía nos daban
pero por todas partes. Y yo me defendía como gato panza arriba. Era un problema porque yo... Es más, te criticaban hasta tus parientes. Si te convertías siendo de familia de no cristianos, te criticaban hasta tus parientes, te hacían bullying. ¿A cuánto le hicieron bullying sus parientes? Gracias, son de los míos. Éramos menos. Pero ¿sabe qué pasaba también? ¿Sabe qué era de bueno también? Que sí impactaba que predicaras en los parques. Yo soy de esa generación. Nos gustaba ir a predicar a los parques. Predicábamos en el camión. Nos levantamos en el camión y empezamos a predicar. Un día nos levantaron dinero. Yo sí lo junté porque sí tenía mucha sed para un refresco, pero les dije, no cobramos por esto. Pero íbamos con la guitarra y reácate, chacata. Cristo es la respuesta para el... Cantamos así, cosas de esas. Y se ponía sabroso y la gente se juntaba. De hecho, mi primer sermón lo prediqué así, les he contado a ustedes. Pero sí impactaba a la gente. El día de hoy esa estrategia ¿cómo se dice? Ya está choteada. ¿Por qué? Por causa de muchas sectas. Es más, tú estás en tu casa y ves a unas personas así, un güerito y un morenito con corbata, y en bicicleta cierran la puerta, ¿no? Si te traen portafolio, cierras, ¿no es cierto? O la gente ve a una señora así con unas revistas, muy modositas, cierrale, ¿por qué vienen? ¿No es cierto? Porque ya la gente está harta de eso. Te pones a predicar ahí en un parque y dices, este loco, ¿qué le pasa? Pero en aquella época no. Un día estaba yo predicando en la plaza de armas. Los jóvenes de nuestra iglesia fuimos allá a la plaza de armas y yo estaba predicando echando gritos, no sé qué, y salió alguien de la catedral, porque la catedral está frente a la plaza de armas. No estábamos en la catedral, ni en el patio siquiera, estábamos en un terreno, ¿cómo se dice? Público. Y de repente salió alguien, no vestido de religioso, no, era otra persona, tal vez sacristán, no sé qué, y dijo, si eres tan valiente, ¿por qué no vienes a predicar aquí adentro? Y para los que me conocen, para mis pulgas, ¿qué creen que hice? Los que saben lo imprudente que soy, pues dije, voy para adentro, ahí voy, véanme tantito. Esas puertas siempre están abiertas, pero ese día se cerraron por mi culpa. Porque el tipo le dio miedo, porque creía que yo iba a decir, no voy a ir. Y le dije, sí, ahí voy, y que la cierra, porque sí iba yo. Qué bueno que la cerró, porque si entro, ¿qué hago? Yo dije, ya luego adentro, ¿cómo le hago? ¿A quién le predico? ¿Qué? Qué bueno que cerró, dije, gracias Señor, si no, iba muy valiente, pero en realidad no sabía ni qué hacer. El día de hoy eso no impacta a nadie. El día de hoy si te pones a predicar así en público pasas por fanático, pues este loco, ¿qué le pasa? Está gritando ahí, no sé qué, porque ahorita no impacta a nadie. Pero en el trabajo, en la escuela o donde quiera que estoy, nadie puede cerrarle las puertas a mi testimonio, a tu testimonio. Nadie le puede cerrar las puertas a cuando un grupo de cuates me dice, oye, que nos vamos a ir al table esta noche, cooperas, para no sé qué, y nos vamos a ir, dile a tu esposa que vamos a trabajar hasta tarde. Y que tú le digas, discúlpame, no necesito. Y por cierto, no me saludes a nadie allá, pero no voy. Nadie puede cerrar la puerta a eso. Nadie puede cerrar la puerta a que ese compañero que es un bribón de primera, es un rufián de primera, te roba cosas, habla mal de ti, no sé qué. Nadie puede cerrar la puerta a que un día lo ves bien triste o está cabizbajo y vas y le dices, oye, ¿qué te pasa? Estoy orando por ti y si me das permiso, ora ahorita mismo por ti. ¿Qué? Sí, me gusta hablar con Dios y le he estado pidiendo por ti porque te veo triste desde antier. ¿Me dejas orar? Nadie puede cerrar la puerta a eso. Nadie puede cerrar la puerta a nuestro comportamiento, a nuestra oración por los alimentos, a la forma de vivir. ¿Quién le cierra la puerta a eso? Y si no impacta que yo predique en el parque porque ya nadie me pela y me tacha de fanático, y si no impacta que yo vaya a tocar las puertas y no sé qué porque la gente está harta de eso, les puede impactar mi forma de vivir, mi vocabulario, mis tradiciones familiares. Eso sí les puede impactar. Y te sabe una cosa, y es imposible que cierren la puerta. Es imposible. Se les va a meter hasta los tuétanos de su vida mi forma de vivir. Y es ahí donde la iglesia puede transformar o puede impactar no solamente una vida, sino una comunidad entera, como se transformó, como fue tocada, como fue trastocada aquella comunidad religiosa del primer siglo. Tolérenme este ejemplo, tolérenme. Y si alguien quiere tolerar, pues ni modo. Pero el día lunes pasado, el hermano Eli hizo su examen profesional. Estoy emocionado por lo que les voy a contar, pero no exactamente por lo que hizo mi hijo. Eso me da mucho gusto, me siento orgulloso. Pero no, lo que me da ganas de llorar es otra cosa. Y no es positiva, es negativa. Pero ahorita les cuento. Dio su examen profesional. Yo estaba nervioso toda la santa semana, porque el tipo se le ocurrió, es la facultad de Filosofía y Letras. Como dije, ahí hasta el pasto es ateo.
Y resulta que su tesis se le ocurre a él hacerla sobre el cristianismo. Todos los maestros, historiadores dicen que Jesús es un hombre normal, un maestro cualquiera, que se murió y por ahí están sus huesos, y que eso de que es el Hijo de Dios fue una invención que se hizo en un proceso que fue creciendo, se fue haciendo legendario, leyenda, mentira, historia, fantasiosa, y que por ahí en siglos adelante, más cercano a nosotros que el primer siglo, por ahí se alcanzó la puntada de que es el Hijo de Dios y se inventó eso. Pero que originalmente nadie creía que era el Hijo de Dios, ni sus seguidores siquiera, eso dicen ellos. Y el hermano Elí se le ocurre hacer la tesis para comprobar que los primeros cristianos, los primeros que conocieron a Jesús, las primeras comunidades, sabían, absolutamente sabían, que Él no era un hombre normal, que Él era algo diferente, que Él era el Hijo de Dios. Y hizo su tesis sobre ese tema, y lo escribió. Pero tenía que exponerlo, y ahí están sus maestros. Y yo tenía miedo de decir, Señor, quién sabe qué tanto le irán a preguntar y quién se trata de refutar, y a lo mejor lo dejan en vergüenza, en ridículo, yo qué sé. Yo tenía miedo de eso, es mi hijo, tenía temor, y hasta tenía en mi mente, y si dicen algo, a lo mejor hasta yo les contesto, y si no hacen caso, a lo mejor hasta les pego, pensaba yo. Eran nomás pensamientos, no lo iba a hacer, pero eran pensamientos. Pero una de estas sí me sale. No. Habló como taravilla por espacio de 20 minutos exactos. De hecho lo felicitaron por lo exacto del tiempo. 20 minutos rapidísimo. Una cosa muy curiosa que pasó, que a mí me daba miedo de eso. Yo, si hubiera sabido que él iba a ser así, lo regaño anticipadamente. Porque aquí estaba el público, fuimos un montón, parecía culto. Había un montón, por poco recogimos la ofrenda porque éramos muchos. Y había muchos así asistentes al lugar. Y aquí estaban los sinodales. Y no los veía a ellos. Estaba hablándonos a nosotros. Y entonces, porque el autor no sé qué, y de vez en cuando así como diciendo, para que no digan. Y luego seguía con nosotros. Yo decía, es al revés, debe ver. Yo quería hacer los ojos así como, es a ellos, pero no lo quería poner nervioso. Pero de verdad nos hablaba más a nosotros. Pero cuando acabaron, fueron solo felicitaciones sobre su tema. No discutieron una sola cosa sobre su tema, ni una sola cosa. La maestra primera le dijo, te felicito, qué pasión se te nota. Se nota que manejas todo. Y como había que criticar algo, pues le dijo de ortografía. Le dijo que el que no se acentúa cuando no sé qué, y el que sí se acentúa, y que el sí no va separado y el sí no va junto. Sobre eso fue su crítica. Yo decía, qué bendición, pues no está diciendo nada de cristología y de que le falló esto, aquello, nada, no dijo nada de eso. Pero lo que me encantó de esa maestra, al final le dijo, dices en tu tesis que tú eres cristiano, que tienes una fe, está clarísimo, y que también hiciste esto con razonamiento, con inteligencia, no solamente así por religión, sino con inteligencia. Y dices que después de esta investigación, tu fe fue enriquecida. Y luego le dice ella, estoy curiosa, ¿cómo fue enriquecida? ¿Saben cómo sentí yo que preguntó ella? Como si dijera, oye, la fe y la razón no se juntan. O tienes fe o tienes razón, porque si tienes razón e inteligencia, tienes que dudar de la otra cosa, porque es fe, como diciendo así, ¿cómo fue enriquecida tu fe? Pues sí, porque así creen los ateos. Y bueno, él dio una respuesta y dijo, porque creo mejor que antes. Siempre he creído porque fui enseñado eso, soy hijo de pastor, pero estudié esta carrera y hice esta tesis sobre este tema porque yo quería demostrar, y ahora me queda clarísimo, ahora estoy más convencido que antes, que los primeros cristianos sí sabían que Jesús era el Hijo de Dios, y tengo pruebas de eso. Yo ahí por poco grito amén, porque ya que soy del club de los llorones. Por poco digo amén y cantemos fulano tal canto, porque iba ahí un canto. Si tocaba ahí el canto, no sé cuál, pero iba ahí uno. Pero no se podía, es la universidad. Hubo otro maestro que le dijo, no me voy a poner con sazón a las patadas. Si aquí alguien sabe de cristología eres tú, y no te voy a preguntar sobre eso. Y le dijo otras cosas, incluso le dijo, queremos ver tus libros. El presidente le dijo, queremos ver tus libros acá. Cuando escribas tus libros, yo quiero leerlos. Me encantó eso. Así que le corrigieron cosas de otro tipo, pero estoy contento de eso, pero no, eso no es lo que me causa emoción. Llegar a la universidad, yo nunca había ido a esa facultad. Soy de la Facultad de Filosofía y Letras, pero de la UASH, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y nunca había ido a esa facultad de filosofía, he ido a la de psicología donde está mi esposa, pero a esta no. Es un gentío, un hervidero, pasé el metro a todas horas y me sentí orgulloso de mi país, de ver jóvenes de todos los estratos sociales, se nota. Y qué bendición que nuestro país provea de educación de ese nivel a cualquier persona, no importa su nivel económico. Me encantó eso, me gustó eso, me sentí orgulloso de mi país. Pero iba entre mucha gente, olía marihuana por todas partes. Estoy seguro que los que han ido a la universidad pueden constatar eso. Yo nunca fumé marihuana, pero sí sé que huele y olía.
Pero la emoción que traigo es que saludé a jóvenes que antes venían a nuestra iglesia y que ya no vienen. Y que tristemente en ocasiones he leído sus muros en las redes sociales y he visto las cosas que escriben contrarias a la fe verdadera. Y entonces digo, se los tragó la universidad, se los comió enteros, cuando debemos ser luz en las tinieblas. Pero llegaron ahí y si había alguna luz en sus vidas, pues se las apagaron y les inundaron de tinieblas. Y me dio mucha tristeza eso. Jóvenes preciosos aquí reunidos, por favor, joven, no importa cuántos títulos académicos tenga tu maestro, si no cree en Dios, este libro habla de él. ¿Y sabes qué dice de tu maestro? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No importa si estudió en la universidad más famosa del planeta, si no tiene contacto con Dios, si no habla con el que lo creó a él, con el que le dio ese cerebro para analizar cosas, si no le rinde pleitesía a ese Dios, entonces lo que sabe no es verdad. Y me dio mucha tristeza. Hasta pensé, puso Dios en mi corazón. Tal vez Dios me hizo ir a esa hora y me hizo ver a esas personas, porque me puso en el corazón una carga en mi corazón. He estado orando mucho y creo que debemos como iglesia crear un discipulado. ¿Y saben cómo lo identifiqué? ¿Saben cómo pensé que debe ser ese discipulado? ¿Cómo se define cómo debe ser un discipulado? Debe ser un discipulado para jóvenes que les ayude a superar el hecho de que alguien los frenzonee. Porque es triste que algunos dejan de venir a la iglesia porque alguien los frenzoneó. Y para los que no saben qué es frenzonear, no quiso ser tu novio o tu novia. Un discipulado que capacite y fortalezca a los jóvenes para soportar lo que dice su maestro de filosofía o de historia o de lo que usted quiera, y que pueda su fe mantenerse firme a pesar de lo que dicen en ese lugar. Un discipulado que permita que ese joven pueda mantenerse puro a pesar de que todos sus demás compañeros se emborrachen, se droguen, etcétera, etcétera. Un discipulado que fortalezca una vida para soportar esas cosas. Así es que junto con mi alegría de estar ahí, que pues, le dijeron que pasaba y ahora el licenciado en historia, mi hijo, me puso Dios también esta especie de angustia o esta especie de dolor o de carga en mi corazón pastoral, de que algo debemos hacer, porque usted y yo, hermanos míos, tenemos que ser luz. Somos esta iglesia que transforma la realidad humana, pero también transforma la comunidad, porque nuestra vida es nuestro testimonio, ese al que no se le pueden cerrar puertas. Ese debe transformar la vida de personas, de hombres y mujeres que nos rodean. La iglesia del primer siglo, la iglesia a la que asistían Juan y Pedro, transformó la vida de una persona y transformó la vida de la comunidad. Así es que, amigo que nos visita, eres importante para nosotros y te invitamos a formar parte de esta comunidad que puede transformar el mundo. Y hermanos de Oreb, vivamos de tal manera la fe, que afectemos a nuestra comunidad. Y tengo un desafío entonces para nosotros. Desafío a ser ricos en el poder transformador. Miren, hay personas en el mundo evangélico incluso a las que las enseñanzas del Nuevo Testamento les parecen un cuento. Como que parece que las creen, pero en el fondo no las creen. Creen que son asuntos metafóricos. Son historias de fanatismo, propias del fanatismo religioso, leyendas tal vez. Y la razón por la que las tienen en ese concepto es tan triste y trágica como obvia. No lo han experimentado. No es parte de su propia vida. Jamás han experimentado ese proceso de transformación del poder de Dios. Tienen religión, algunos desde el nacimiento. Tienen historias que contar de su trayectoria religiosa, de cuando fueron a un congreso, de cuando fueron a un campamento. Tienen algún amigo pastor, algún tío pastor. Tienen alguna doctrina en la mente. Tienen algunas tradiciones que cumplen, algunas no las cumplen. Tienen relaciones interpersonales con otros cristianos, incluso de varias comunidades religiosas, pero no han experimentado el milagro de la transformación real de Dios en sus vidas.
Así vivían los cristianos, perdón, los religiosos de aquella época. Tenían la religión verdadera, la basada en la verdadera palabra de Dios. Tenían la esperanza verdadera, de la verdadera promesa del Mesías verdadero, pero no tenían una experiencia real de conversión. Y la prueba de que no tenían una experiencia real de conocimiento de Dios es que cuando el Mesías verdadero vino, no solamente no lo aceptaron, lo rechazaron y deje usted, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no entendían su lenguaje espiritual y no les convenía aceptarlo porque evidenciaba su equivocada experiencia religiosa. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el final del capítulo 2 y principios del capítulo 3, dice: el hombre natural, la palabra griega es el hombre animal. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque le son locura. El miércoles también nos decía el Señor eso, basados en el capítulo 1 de Hechos, que hay un lenguaje espiritual. La iglesia tiene una dimensión espiritual y por eso hay personas que no entienden. Por eso hay personas que contradicen los planes de la iglesia porque no entienden, porque no están en la dimensión espiritual de la iglesia. Como aquella vez cuando los espías fueron a la tierra prometida y regresan. 10 dicen no se puede, 2 dicen sí se puede. ¿Por qué los dicen no se puede? Porque literalmente no se podía. Sí era una tierra muy fértil, pero también había unos gigantes cuidándola que manejan los metales y hacen armas de metal. Son expertos en guerra y nosotros somos ganaderos y un poco agricultores. No tenemos más que arados de palo. No manejamos los metales, ninguno entre nosotros maneja los metales. Y estos tipos tienen armas. La respuesta a la pregunta ¿se puede? Fue no se puede, y literalmente no se podía. Tenían toda la razón. Pero 2, Josué y Caleb, que están locos, son faquires, o cómo se dice, esos que se tiran a estrellas, son kamikazes. No, tienen una visión espiritual porque tienen contacto con Dios. Y ellos no solamente ven a los grandotes, cuando voltean atrás dicen Dios está más grandote. Igual que cuando David y el ejército entero de Saúl, ninguno va a pelear contra ese gigantón. ¿Por qué? Por lógica. ¿Era correcto ir a pelear? No. Había esperanza de ganarle, lo más mínimo. Entonces David, ¿por qué fue? Porque se quería muy acá, yo me lo he hecho, este grandulón fácil, que no sé. No, porque él no iba en su nombre. Por eso hay gente que no entiende. Por eso hay gente que le parece que son leyendas, le parece que son ideas locas. Aún hay gente que nuestro proyecto por templo, que es una locura, que se va a poder, eso es imposible. Pues sí, es imposible, por supuesto que es imposible. Tan imposible como crear un arca para meter a todos los animales, tan imposible como tirar las paredes de Jericó a gritos, tan imposible como que se abre el mar, tan imposible como se abre el río, tan imposible como decir Lázaro sal y que salga, tan imposible como hablarle al hijo de la viuda de Naín y que se levante. Sí, tan imposible como que mi vida sea transformada, pero tan posible como que Dios está aquí y hace las cosas. Por eso hay gente que no cree, porque no lo ha experimentado, como los religiosos de aquella época. La respuesta de Pedro al paralítico es bien elocuente. Léanla conmigo, está en la pantalla. ¿Cómo le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amigos, cierra las manos, no traemos centavos, ni pesos devaluados, ni dólares, ni euros, ni libras esterlinas. No traemos ni una blanca, la moneda más chiquitita. Alguien que fue a Israel me trajo una blanca. Hay que guardarla en una cajota porque está tan chiquita que se nos pierde. La cajota está enorme. Yo dije, es una monedota. No, es una silla. Para ver el dibujo hay que poner una lupa. La blanca como las que dio la viuda aquella. No traemos ni una blanca, amigo, pero traemos algo maravilloso. Ahora, ¿qué traía Pedro? ¿Qué traía Pedro? El poder de transformación de Dios que lo convirtió a él de cobarde en valiente. Si le hubiera dado tiempo el cojo a Pedro, le hubiera dicho, ¿sabes qué es lo que traigo? Un poder que me agarró a mí de mi frustración de estar pescando sin pescar nada. Esa noche pescamos toda la noche, no pescamos nada. Y yo estaba frustrado, es que este trabajo, la pesca, y luego con los romanos que nos piden tantos impuestos, mugres romanos. Yo estaba todo triste y escucho una voz desde la playa que me dice, echa la red a la derecha. Y yo dije, ¿y él qué sabe de pesca? Si es carpintero. Pero en tu palabra lo echaré. Y cuando la eché, 353 peces, lo dice en la escritura exactito. Pescamos, casi se nos hunde la barca. Y luego me dijo él otra vez, serás pescador de hombres. Y después me dijo, apacienta mis corderos.
Me transformó de una persona sin propósito, sin esperanza, en alguien lleno de esperanza, de valor. Me hizo pescador de hombres y de cobarde me hizo valiente. Eso traigo, que no es plata ni oro, hermanos míos. Por eso algunas personas no pueden compartir. Y si así es en nuestro caso, pues remedio hay ahora mismo. Experimentemos la transformación de nuestra vida, porque si no, quién sabe qué es lo que estamos compartiendo. Esta verdad nos desafía a considerar seriamente algunas demandas de la fe. Miren, el texto nos enseña así en resumen, seco, directo y a la cara, lo siguiente. Número 1, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Está claro eso? No tengo oro ni plata, por lo tanto, pues no te puedo dar. ¿Está claro? Entonces no puedo dar lo que no tengo. Y aquello que abunda en nosotros, no solamente lo damos, sino que se nos sale. Soy muy alegre porque ayer ganó mi equipo 5-1. Entonces se me nota, ¿no? Se me nota. Ahorita que había a los azules y a las Chivas y a los Pumas, pues me vieron el rostro y ni me querían saludar, porque cuando pierde mi equipo, ahora sí me quieren saludar, pero cuando gana mi equipo ni se me alejan, no sé qué, porque se te sale el gozo, ¿no? ¿Quién va a ganar, los Patriotas o las Águilas? No les digo por quién voy a orar para que no me echen la culpa. Pero si estamos alegres, se nos sale la alegría. Estás amargado, se te sale la amargura. ¿No es cierto? O sea, lo que sobreabunda sale aunque no quieras. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Tradición? ¿Tradición? Esos himnos nuevos, modernos, no se cantan aquí porque no sé qué, hay que cantar puros cantos antiguos. Lo que no saben los que piensan eso es que los cantos antiguos alguna vez fueron nuevos, alguna vez fueron modernos, ni modo que se cantaron en Belén, no. Se compusieron en el siglo XVII. Los más viejos de los que cantamos los bautistas son del siglo XVI, 1500 y feria. No cantamos ninguno del primer siglo, no conocemos la música de ningún himno del primer siglo. Todos los cantos son nuevos en algún momento. Entonces no compartimos tradiciones. ¿Qué compartimos? Rituales, declaraciones. Mira, di esta frase: la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. Y hay quienes creen que eso conjuro. Creen que si dicen unas frases así domingueras, religiosas domingueras, así se van los espíritus y no sé qué. Pues es igual que poner ajos en la puerta, ¿no? Más o menos. ¿No? ¿Qué compartimos? Rituales, experiencias espiritualoides, lenguas, visiones, declaraciones. ¿Qué compartimos? Chismes. Hay gente que comparte chismes, críticas, y luego quiere que sus hijos sean fieles en la iglesia. Pues ¿cómo? Ni convertidos. Si hablas mal de la iglesia, ¿cómo crees? Amargura, hay quien comparte amargura. Críticas a los líderes de la iglesia. Hay mucha tela de dónde cortar para hacer eso. Les garantizo. Si alguien no tiene de dónde cortar, yo le puedo dar algunas ideas de mi propia vida. Críticas a los líderes de la iglesia. Eso compartes. Una visión catastrofista respecto a lo que pasa en la iglesia. Oh, es que están las cosas muy mal en la iglesia. Eso compartes. Sensacionalismo, adventismo. Ya Cristo viene. Señales hay. Arrepiéntete, pecador, porque si no vas a ser hallado y te vas a quedar. Y esas cosas que predican algunos así con una especie de amenaza. ¿O qué compartes? Acerca de los Illuminatis. Si no sabes qué son los Illuminatis, ni te enteres. No te preocupes eso. Pero hay gente que le gusta compartir eso de los Illuminatis. Es algo así como alarma religiosa. El odio de Dios por los pecadores. Se está poniendo de moda eso. Hay montones de videos en YouTube de pastores que dicen: te han dicho toda la vida que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Te mintieron. Dios aborrece a los pecadores. Hay gente diciendo eso. ¿Y dónde quedamos aquella vez cuando el joven rico viene con Jesús? Dígame una cosa, ¿era cristiano el joven rico? ¿Se convirtió con Jesús ese día? Y el texto dice: y Jesús lo amó. ¿Ha leído usted eso? Y Jesús lo amó. Sigue siendo verdad que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, y justamente aborrece el pecado porque el pecado destruye lo que Él más ama. ¿Y qué es lo que más ama? Al ser humano. ¿Y hay algún ser humano que no sea pecador? Entonces ama al pecador, ¿sí o no? Por supuesto, dice la palabra. Pero eso compartimos, el odio de Dios por los pecadores, o compartimos la doble predestinación, que unos fueron destinados a ser perdidos y unos fueron destinados a ser hallados, o predicamos filosofía liberal, compartimos cultura hebrea. Se está poniendo de moda, ya se puso hace rato la cultura hebrea, ¿no? Hay mucha gente que le encanta decir Yoshua, no Jesús, Yoshua, Masaya, el Mesías. El día del Pentecostés, el milagro de las lenguas fue justamente para que cada persona entendiera en su idioma. Por eso yo, que soy de Mexicalpan de las Tunas, hablo en mexicalpanés, o sea, en español.
Por eso predico con salsa de guacamole y chiles toreados. O sea, porque ¿para qué les hablo en lenguaje de no sé qué? Sí, estudié griego, hebreo en el seminario, sí sé, y sé los nombres de Dios, se los enseñé en el camino de Maús, ¿verdad? Los nombres de Dios, es importante eso, pero ¿eso es lo que compartimos? ¿Cultura hebrea? No, compartimos el mensaje de salvación de Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. Ese es poder transformador de Dios. No compartimos legalismo ni evangelio. El legalismo, las mujeres no deben usar pantalones y esos aretes que parecen columpios de guacamaya, quítenselos, pecadoras. Hay gente que predica eso, ¿no es cierto? Y sí es verdad que algunos aretes de algunas hermanas, si un día no hay alfolíes, los podemos utilizar para levantar la ofrenda. Hermana, préstenos uno, con uno tenemos. Porque sí están unos platos así que parecen calendarios aztecas, ¿verdad? Pero ¿y qué? Eso es lo que compartimos, que no te pongas eso. No, ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es transformación de Dios en las vidas. Y para compartir el poder transformador de la iglesia que viene del Señor, necesitamos experimentarlo primero. Y me late que en ocasiones compartimos todo eso porque no hemos experimentado o no estamos experimentando continuamente el poder transformador de Dios. El instrumento de Dios para transformar vidas es una vida transformada, y una comunidad formada por vidas transformadas es la más grande revolución y el más poderoso recurso divino para el cumplimiento de sus planes. Perdónenme este ejemplo que está muy curioso, pero en Chiapas, cuando fuimos pastores en Chiapas, hay un problema con las plagas allá en Chiapas. Hay una mosca maligna que destruye la flor y el fruto de los árboles de diferentes frutas, especialmente del mango, que es productor de mango allá, Tapachula, Chiapas. Y entonces un hermano de la iglesia trabajaba en una compañía que trata de eliminar eso. Y yo decía, ¿cómo le harán? ¿A matamos casos? ¿O con insecticidas? No, porque eso causa daño. ¿Saben qué hacen? Crearon una mosca, así con ingeniería genética, una mosca a la que le aplican rayos de no sé qué, no sé cuál. Hay un hermano aquí en la iglesia que sabe de eso porque él trabajó ahí también. Y hacen que esa mosca tenga estas características. Es más bonita que las otras moscas. O sea, es más atractiva y muy activa en aquello del amor, sexualmente. O sea, es muy activa y muy guapa. Y es estéril. Y entonces crean miles de esas moscas y las sueltan para que todos los machos vayan con ellas y abandonen las. O sea, el problema es ahora con las solteronas, las otras. Y entonces, con estas moscas que son muy atractivas y además estériles, pues no pasa nada. No se crean más moscas y así es como piensan acabar con la mosca. Yo creo que ya acabaron porque eso era hace años. Perdonen el ejemplo. Pero Dios nos agarró a nosotros y también nos hizo muy guapos. Porque no me negará que tener paz, tener esperanza, tener propósito, tener seguridad de vida eterna te hace más bello, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Si no, voltea a ver al otro, qué guapura de gente, ¿ve? Chulada de chamacos. Y luego nos agarró a todos y nos soltó al mundo, así como las moscas aquellas. Pero nosotros no para esterilizar, sino para fructificar, para dar vida, para tocar personas. Perdónenme el ejemplo, pero espero que lo entendamos de todas maneras. Y ahí andamos por donde quiera, tocando personas y cambiando la condición de cada individuo. Y por ahí andamos revolucionando comunidades. Así es que no perdamos de vista el proyecto de Dios para nuestra vida. Leamos 2 Corintios 3:18, que de alguna manera es un resumen de todo esto. Lo ha predicado mi esposa con respecto a su libro, primer libro. ¿Cómo dice este texto? Léanlo conmigo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿No está claro? Seguimos siendo transformados, no ha acabado la obra de Dios, seguimos siendo transformados de gloria en gloria. Y comprometámonos con esta verdad, este nuevo año que iniciamos hoy, al que les convoco para decir al final de todos los cultos este versículo que de alguna manera resume el mensaje de este año para nosotros. Lean conmigo Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra con mis hermanos. Y te pido, Dios, que nos ayudes a hacer tu iglesia, esa que transforma la condición de hombres y mujeres. Que podamos ir por el mundo, Señor, donde quiera que estemos, y que personas atribuladas, tristes, desesperanzadas,
muertas espiritualmente, resuciten, Señor, cobren vida, experimenten bendición, sea quien sea, maestros de la universidad, compañeros de la obra, conocidos, marchantes en el mercado, gente, Señor, que conocemos, que puedan experimentar transformación en sus vidas y que además como iglesia también impactemos a comunidades, grupos de personas en donde quiera que estemos. Úsanos como iglesia. Sigan orando y tengo una pregunta solamente. Usted que tal vez no ha experimentado el poder de Dios en su vida y tal vez quiere decirle al Señor: Señor, yo necesito que primero me transformes a mí y reconozco que necesito eso, que no lo he experimentado. Por eso te quiero decir: Señor, ven a mi vida y tócame. Estoy en tu iglesia, aquí reunido con tu iglesia. Que el poder transformador de tu Santo Espíritu a través de tu iglesia me transforme a mí, Señor. Lléname, por favor, de esa gracia tuya y transforma mi ser. Quiero creer en ti, quiero caminar contigo. ¿Hay alguien que le quiere decir al Señor eso? Le pido que ahí en su lugar levante su mano, por favor, y me deje orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, les felicito. Dios les bendiga a los que están levantando su mano, les felicito. Si alguien más toma decisión, levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pero pueden hacer un favor, se pueden poner de pie en su lugar, por favor. Pónganse de pie en su sitio. Quiero verles desde aquí cuando esté orando por ustedes. Dios les bendiga, los felicito de todo corazón. Si alguien más toma esta decisión ahí en su lugar, póngase de pie y déjeme orar por usted. Si alguien más se une a este grupo de valientes, póngase de pie en su lugar, déjeme orar. Señor Santo, pongo en tus manos, Dios, a mis hermanos, mis nuevos hermanos, y te pido, Dios, bendíceles, transfórmales, Señor, conviérteles en tus hijos, hijos amados, tus discípulos, que a partir de hoy, Señor, caminen contigo y que nosotros como iglesia seamos instrumento para que ellos puedan andar en el camino de la fe. Los pongo en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén.